Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión me encuentro con un gran amigo, el maestro Rafael Rayas, que como parte de sus actividades, pues tiene un tema importante, una función legislativa que pues a pesar de lo fiscal que ahorita ha sido el robacámaras, pues falta la segunda etapa que se nos va a venir, ya lo penal, lo fiscal, y pues vienen cambios. Esta 4T creo que está haciendo cambios, podemos decir perfectibles, algunos no nos agradan, pero este tema que tú traes, Rafa, de verdad, primeramente quiero darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí con nosotros. Por segunda ocasión, teníamos años que no grabábamos. Ya era buen tiempo que no grabábamos juntos. Sí, ya. Pero bueno, vamos a dividirlo porque vamos a tratar de hacerlo en diferentes cápsulas. Y el primer tema es el por qué se origina. Si ya había sido un cliché, casi era, pues era como hablar más de la Virgencita, hasta el 2012 que se volvió a tocar la Ley Federal de Trabajo. Hoy ya se empezó a tocar. Primero ese contexto y cuál es la primera llamada de atención que está sucediendo en esta iniciativa. Bueno, pues como sabemos, la mayoría de los interesados en estos temas, en materias fiscales, de seguridad social y obviamente temas laborales, el pasado 23 de octubre pues se conoció una iniciativa por parte del Senado de la República, concretamente el grupo de Morena, que toca el régimen de subcontratación laboral. Es importante destacar que este proyecto legislativo es resultado de los distintos trabajos que se llevaron durante los finales del mes de julio de este año en el famoso Parlamento Abierto que convocó el Senado de la República. Y efectivamente el sentir de muchos senadores en el momento que nosotros estuvimos ahí presentes, al ser un Parlamento abierto, cualquier ciudadano podía acudir, definitivamente advertía estos excesos que algunas entidades cometían respecto del tema de la subcontratación laboral, ¿no? Por lo que advierte a la elusión o evasión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, pero se fue más allá. Concretamente el proyecto advierte 4 ejes, desde mi particular punto de vista. La participación de los trabajadores bajo el régimen de subcontratación en las utilidades, el derecho a que estos trabajadores sujetos a un régimen de subcontratación permitan acceder a una sindicalización democrática, que es la tendencia que se ha seguido desde la última reforma, obviamente. La sana afiliación de estos trabajadores bajo esquemas sólidos y bien manejados en materia de seguridad social. Me mencionabas informados, informarlos quiénes son el beneficiario y quién te contrata. Exactamente, y un tema muy importante fue la reforma en la ley del Seguro Social que se está promoviendo, en donde se defina hasta dónde el contratante de estos servicios en materia de subcontratación laboral informe tanto a los trabajadores quién es el beneficiario de estos trabajos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque pues, en ocasiones encontrábamos que muchos trabajadores bajo el régimen de subcontratación ni siquiera sabían para quién estaban trabajando o para quién estaban generando beneficios producto de su trabajo. Como todo en este tipo de proyectos legislativos, algunos están a favor, otros están en contra, pero desde el particular y criticable punto de vista de un servidor, considero que ya era indispensable y necesario que se implementaran estos cambios legislativos en pro de los trabajadores, por el hecho de que, bueno, como ha sido la constante en las notas que hemos analizado en distintos diarios en los últimos meses, el tema de la seguridad social en nuestro país es algo que está cobrando factura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esquemas legislativos de los 90, cuando viene esta gran reforma de las AFORES, pues con el destino ya nos alcanzó. Y entonces ya al día de hoy tenemos que reforzar el cumplimiento de los patrones en sus obligaciones en materia de seguridad social. ¿Por qué? Porque estamos hablando prácticamente de 3 generaciones de trabajadores que no van a poder acceder a un sano derecho al retiro.
Y si a esas 3 generaciones le añadimos este dato, donde pues algunos de ellos estuvieron ejerciendo sus labores bajo un esquema de subcontratación donde advertían situaciones poco convenientes para ellos, pues la situación se empeora aún más. Ahora, para irnos por estos 4 ejes que me agradaron, en esta cápsula me gustaría abordar el primer eje, que ya por ahí del 2012 ya era un tema, creo que por tesis aislada, que ya se hablaba de la unidad económica. Exactamente. Tanto el insourcing como el outsourcing. Efectivamente. Entonces, pues siempre había la duda, pues digo, pues también hay buenos y hay malos, de los buenos outsourcing, de que pues tratan de cumplirlo como tal los mandatos del legislador. Establecían, se hablaba de esa unidad económica. Hoy por hoy, Rafa, con este proyecto, ¿qué se pretende? Y sobre todo esa malicia, digo, lo tengo que decir porque ya ahorita todo le tengo miedo, Rafa, la verdad, digo, yo creo que hubiera sido mejor todo que ha sido en octubre, noviembre, para que quedara más ad hoc con la de It, de la película que salió con el Pennywise, para que nos diera un poquito más de temor. Y bueno, ese quinto, creo que si podemos hablar de esos dos. ¿Por qué la PTU es importante que esté legislada, así como viene? ¿Y cuál va a ser la moneda? ¿Cómo juega hacer el papel de una moneda de cambio? Bueno, por lo que advierte al tema de la participación de los trabajadores en las utilidades, como atinadamente lo señala, sí, ya todos teníamos conocimiento de esa famosa tesis del magistrado Mercado, ¿no? Sí, como mundialmente la conocemos. No lo recordaba. Donde era el famoso tema de unidad económica. Ese es un detalle. Y segundo, también parte de los compromisos asumidos en este Parlamento abierto advertía eso, ¿no? El garantizar compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de la Organización Internacional del Trabajo y demás, donde pues los trabajadores sí tuvieran acceso pleno a todos los derechos que cualquier empleado en cualquier instancia pueden tener, es decir, igualdad laboral, equidad laboral, y que además, o sea, no hubiera trabajadores de primera o de segunda, que no por el hecho de estar desempeñando sus labores en una empresa bajo un régimen de subcontratación no pudieran acceder a los beneficios que las empresas obtenían por esto. Entonces, en este tema de la equidad laboral, y obviamente pues, tomando como precedente la famosa tesis del magistrado Mercado, es que parte de lo que más se trabajó por parte del proyecto advierte eso, ¿no? La participación de los trabajadores, aunque sea bajo el régimen de subcontratación, en las utilidades de las empresas. Queda aún un largo trecho por recorrer en cuanto a la reglamentación de este proceso, ¿no? En cuanto a la regularización por parte de los patrones que advierte el famoso artículo quinto transitorio de este proyecto legislativo, pero sin lugar a dudas pues son compromisos que se tienen que asumir por parte del Estado mexicano y pues que, reitero, fueron parte de los acuerdos de este Parlamento abierto. Ok, entonces de esta manera pues se está reconociendo que los trabajadores, aunque estén a través de terceros, el patrón beneficiario será la base gravable para el reparto de la utilidad que le corresponda por participar en la generación de esa riqueza. Bueno, sí, hay un periodo de tiempo que las autoridades en materia de fiscalización establecerán la forma y el cuánto se llevaría a cabo este proceso de regularización, punto número 1. Punto número 2, otro tema que en la exposición de motivos advierte esta reforma es efectivamente, como en su momento comentaste, lo tendiente a establecer que sí, que esta figura del outsourcing o subcontratación, como era el espíritu de la reforma del 2012, requería la famosa especialización, ¿no? Que si yo como empresa llegaba a requerir servicios bajo el régimen de subcontratación, advertían que el origen de ese requerimiento de esos servicios nacía porque la empresa contratista, yo estaba llevando a cabo la contratación de sus servicios, valga la redundancia, por el hecho de que había una especialización
Limpieza, seguridad, que son los ejemplos más clásicos, ¿no? Algunos de ellos, o a lo mejor porque me iban a apoyar a incrementar ciertos elementos de productividad dentro de mi empresa. Justificado por carga de trabajo temporal. Efectivamente, elementos de temporalidad, de especialidad, en fin. Desafortunadamente la realidad nos dijo otra cosa. La práctica, sí. Y entonces, pues definitivamente hubo que apretar más tuercas, ¿no? Sí, oye, y ahí tu perspectiva, Rafa, con tu experiencia, no, hay gente que me ha criticado porque pareciera que yo defendiera, pues, delincuentes. O sea, ¿por qué? Porque hablo de los cambios penal fiscal, espérame, es que está bien que le den en la torre a estos cabrones, perdón por el francés, pero ya la experiencia nos ha dicho que cuando tiene un arma muy grande, la resultado es muy grande, la autoridad le tira a todos. Entonces aquí creo que, y tengo la firme convicción que también el cambio que está sufriendo el derecho laboral, la parte procesal, pues va a ser un contrapeso necesario para no caer en una cuestión de extorsión, que estamos acostumbrados por los talibanes, todo lo que a lo mejor son mitos urbanos, no sé si pasa en otros estados, aquí dicen que pasa, no es mi materia, pero tú que vas en este futuro en política, ¿cuál sería, o si no, cuál sería tu postura de decir, bueno, vamos a sanear? Porque aquí en materia fiscal, pues la saneada es pagas, ahora sí, cooperas o cuello, pagas o te vas a la cárcel dependiendo del grado del monto de lo que estás defraudando. Aquí en materia laboral me inquieta lo mismo, ¿qué parámetros puede haber? Yo no tengo esa experiencia. Sí, más allá de la situación laboral, lo que nosotros pues por algún tiempo nos hemos dedicado es el tema de la seguridad social más en forma propia, que bueno, tiene ese matiz laboral, fiscal, administrativo, esa mixtura. ¿Qué advierto yo realmente? Punto número uno, si analizamos con mucho detenimiento las últimas resoluciones que el Poder Judicial Federal ha emitido relacionadas con temas de seguridad social, llámalo pensiones, llámalo inclusive afiliación y demás, sin lugar a dudas, en mi opinión, más allá del trabajo legislativo, en el momento en que lleguen a judicializarse los distintos juicios de amparo y demás acciones que algunas patrones o entidades promuevan en contra de reformas como estas, hay que estar claros que al tratarse de derechos sociales tendrán mucho mayor peso, en mi opinión, respecto de criterios sobre situaciones de carácter, por ejemplo, contributivo, parafiscal, etcétera. ¿Por qué? Porque considero yo 3 años a la fecha, bastará con analizar, por ejemplo, estos temas de ejemplo concreto, ¿no? Las pensiones derivado de su cotización a través de las unidades de medida de actualización, las UMAS, y no salarios mínimos. El tema que pasó. La Corte fue tajante, son derechos sociales, ¿no? Las pensiones de viudez, cuando todavía el viudo o viuda sigue cotizando, sigue trabajando, son derechos sociales y tiene el viudo o viuda acceso a esta pensión, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hilar delgado, sí, sin lugar a dudas. El proyecto considero que es corto, los 180 días, a lo mejor pudiera ser un plazo de 1 año sanamente razonable para que estos patrones que transitaron por estos esquemas puedan regularizarse, número 2. Y número 3, yo creo que el quinto transitorio advirtió situaciones eminentemente fiscales. Por ejemplo, en mi particular punto de vista y criticable punto de vista, fue omiso, por ejemplo, el tema de seguro social, es decir, oye, dentro de este quinto transitorio, si bien es cierto hablamos de PTU y demás, ¿cómo vamos a llevar un procedimiento a lo mejor especial de autocorrección para aquellos patrones que a lo mejor tenían en su contratación a sus empleados, ¿no? Sí, porque es bien puntual el quinto transitorio, o sea, eso que acabas de decir, no manches, o sea, me dejó temblando ahorita tu comentario, porque dice, o sea, tienes 180 días para autocorregirte en el tema únicamente PTU. Y de ahí después te dice, ya que lo hagas, viene, no nomás es corrígete, o sea, no es una cuestión, no, ya te dice, además, proporciona datos a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la Fiscalía General de la República, información que permite identificar a las personas físicas que lideraban, o sea, te dice personas físicas,
yo me pongo a reflexionar un poquito con la reforma penal fiscal, que te dice que uno de los castigos que se establecen en el 11 bis del Código Penal Federal es la liquidación de la sociedad o de la persona jurídica en el ámbito del castigo o de la pena. Aquí no les interesa, aquí dime quién lideraba. A mí me viene sobrando porque es una norma de interés social. La Ley Federal del Trabajo viene a compensar la ley y el Estado, esa diferencia entre los dos sectores. Entonces a mí no me importa, dime quién es y yo voy sobre ellos. Ese es el tema que yo temo, abusos, y sobre todo que inmediatamente Ley Nacional de Extinción de Dominio, vámonos. Dices, se me hace decir este quinto, que todo el tema penal fiscal, que acaba de pasar el día 15 de octubre, 14, 15 de octubre. Bueno, o sea, no sé, digo... Reitero, creo que en este proceso de aprobación de este proyecto de reforma, sin lugar a dudas, este quinto transitorio va a ser objeto de mucha polémica, aunque yo incluiría, además, reitero, el proceso de autocorrección, porque a final de cuentas, además de la situación fiscal que implica la PTU, ¿no? Con obviamente 180 días, acordémonos que no nada más es el proyecto que los contadores de las empresas efectúen, sino también el elemento sindical que engloba el tema de la PTU, por ejemplo. También, y entonces siento que el periodo de tiempo es un poquito corto, debe de ir a lo mejor a un año, muy probablemente, y que dentro del perfeccionamiento que en el proceso legislativo llega a tener este quinto transitorio, también se maneje una especie de proceso de autocorrección ante el seguro en estos casos. ¿Por qué además? Porque si ya se viene el tema de la reforma fiscal, en esto pues las autoridades fiscales y las autoridades de seguridad social pues incrementarán su nivel de trabajo en vaya forma, ¿no? Completamente. Entonces, y más en tema de PTU, creo que ahí acordémonos que siempre tienen que ir de la mano sindicato y patrón, ¿no? Para el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, es interesante el proyecto. Definitivamente las lesiones que a nivel laboral se causaron a los trabajadores son grandes. Pero ahí, como decía Juan Gabriel, ahí cae quien. Hay cada quien. Entonces, ahora sí que en la medida en que los patrones que llevaron a cabo actividades en materia de subcontratación puedan corregir, enmendar y adecuar, gozarán de ese mayor beneficio, aunque reitero, para mí el periodo de tiempo es muy corto, sugeriría un año realmente. Sí, mira, pues te entiendo la participación que se va a tener aquí por parte de la Comisión del Trabajo, por parte del Senado, es una iniciativa. Sí. Igual así como se lanzó la iniciativa del Ejecutivo en materia fiscal, que puso foros en el Senado, pues ahí estaba Manuel Tron, Arturo Pérez, Arturo Pueblita, Domingo Ruiz, o sea, tenías gente técnicamente, sin agravio tuyo, preparados para el tema. ¿Qué pasó? Hubo una reflexión. Ahora ya va diputados, vamos a esperar qué reflexión sale. Pero tienen que iniciar con este tipo de propuestas perfectibles al 100%. Claro. Como lo dices, o sea, pero realmente yo destaco más cosas, pero pues quisiera cerrar esta primera, porque hay que hacerla cortita, maestro Rafa, para poder ir afinando los temas. Y bueno, que vayan conociendo pues ya esta iniciativa, que cuando la presentaron, porque está calientita. El pasado 23 de octubre, pues y perfectamente en el portal del Senado de la República se puede acceder a conocerla. Reitero, viene ahora todos estos procesos de discusión, obviamente especialistas estarán a favor, especialistas estarán en contra, se va a enriquecer, pero va a haber un cambio. Va a haber un cambio definitivamente. Y bueno, reitero, no perdamos la objetividad, no nada más el tema está en el proceso legislativo, no nada más el tema estará en los amparos que en algún momento algunas entidades llegasen a promover en contra de este proyecto legislativo, sino además entender en mi óptica muy personal y criticable que la Corte en materia de derechos sociales ha dado mucho mayor preferencia que respecto de situaciones de naturaleza, vamos a llamarla, privado particular. E inclusive hasta tributarias, que podría ser que por el interés superior de los trabajadores, por ejemplo. Sí, hay una tesis interesante, a ver si antes de grabar la siguiente cápsula lo ubicamos,
de lo que representa una ley de interés social y por qué es importante saberla definir. ¿Por qué? Por esa reflexión que estás haciendo, que Claro. la Corte nos mostró que no es cualquier ley. No. Es una norma que tiene que ir más allá. Los valores que protege no son cuantificables. No, así es. Y hay compromisos internacionales asumidos ya por el Estado mexicano. Entonces, se viene un periodo de mucho trabajo, advierto yo, en materia de regularización, principalmente. Bien, Rafa, pues bueno, por el momento dejamos ahorita esta cápsula porque enseguida vamos a hablar como siguiente cápsula por los otros ejes. Así si es. es una o dos, no importa que tenemos de aquí a un lado, de verdad, pues estoy aprendiendo un montón, Rafael. Este último periodo legislativo todos estamos aprendiendo de algo, pero siempre habrá algún beneficio adelante de esto en donde sigamos caminando. Muy bien, pues bueno, Rafa, pues para esta ocasión, para esta cápsula tenemos que despedirnos como tiene que ser. Así aunque es. ya se apagó el monitor, la GoPro sigue trabajando, la otra cámara también, así que ya saben, está en su programa Consejero Empresarial, síganos en redes sociales. Este programa lo van a encontrar también en Spotify a partir del día de mañana, para que ya lo tengan y lo puedan disfrutar mientras están corriendo, manejando. Y síganos en redes sociales como Consejero Empresarial. Ya saben, síganos en redes, síganos, si no vamos por ustedes.